Tradicionalmente, las emociones han sido consideradas como procesos psicológicos que entorpecían la toma de decisiones o el razonamiento. Sin embargo, la visión moderna de las emociones considera que estas son importantes, nos transmiten información, en realidad son información, y son muy útiles si sabemos relacionarnos inteligentemente con las mismas. Las emociones influyen positiva o negativamente en la atención, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, la calidad de las relaciones sociales, la salud física, el rendimiento o la creatividad. Por ejemplo, ¿alguna vez has tomado una decisión de la que te has arrepentido? ¿Alguna vez has perdido las formas o has sido incapaz de atender cierta información porque tus emociones te superaron? Todos nos sentimos identificados. Por ello, una de las primeras preguntas que nos hacemos como padres y madres hoy día es: ¿sabemos educar con inteligencia emocional? Pero antes de nada, ¿qué es la inteligencia emocional? Siguiendo el método de educación emocional Ruler, desarrollado en la Universidad de Yale, la inteligencia emocional la podemos definir como una serie de conocimientos, actitudes y habilidades que tienen que ver con reconocer emociones para obtener información valiosa sobre las personas y el contexto, comprender e identificar las causas de las emociones y cómo es probable que me comporte bajo una emoción determinada, usar un vocabulario adecuado para describir la experiencia emocional de manera precisa y completa, expresar emociones para comunicar de manera apropiada mis necesidades, así como evaluar la discrepancia que a veces surge entre lo que muestro a los demás y lo que en realidad siento. Y por último, regular de manera saludable y efectiva las emociones usando estrategias adecuadas. Ante esto, como padres nos preguntamos: ¿sabremos conseguir que nuestros hijos se relacionen adecuadamente con sus emociones? Y la pregunta clave: ¿somos un buen modelo a seguir? Lo primero de todo, es importante tener en cuenta que la educación emocional no es algo que atañe solo a los niños, es más, comienza por los adultos. Debemos asegurarnos y esforzarnos por poseer las citadas habilidades para conseguir el impacto que deseamos o para reflexionar también acerca de cómo lo estamos haciendo. A pesar de querer ser un buen modelo a seguir para nuestros hijos, hay momentos en los que es complicado. La falta de conciencia emocional y la incapacidad para manejarnos ante situaciones emocionalmente intensas entorpecen nuestras mejores intenciones. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? La primera clave está en aceptar y validar nuestras emociones y extraer la información que es útil para nosotros. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos a nuestro hijo o a nuestra hija llorar o cuando vemos quejarse? Decirle: calla, relájate, cálmate, no pasa nada, no llores. ¿Qué mensaje le estamos lanzando? No reconocemos su emoción. La realidad es que emitimos un juicio acerca de su experiencia, en muchos casos negándosela o evitándola. A veces simplemente porque nos sentimos incómodos o vulnerables ante las emociones de los demás. Prueba solo a reconocérselo, a decirle: estás decepcionado, ¿verdad? O veo que estás enfadada. Prueba a hacerlo con tus propias emociones también, con las de tu pareja o con las de los amigos. Recuerda, tus hijos aprenden a manejar emociones observando cómo actúas tú ante las mismas. La primera herramienta para la educación emocional en casa, bajo el modelo Ruler, es el acuerdo emocional. ¿Nos escuchamos en casa? Si queremos educar con inteligencia emocional, lo primero es construir un clima de confianza y comunicación. El acuerdo es una herramienta diseñada por todos los miembros de la unidad familiar. Sirve para promover y mejorar el clima con el que queremos convivir en casa. La premisa fundamental es que si tenemos objetivos comunes, también tendremos emociones comunes. Por tanto, para educar con inteligencia emocional, lo primero es asegurarnos de que el ambiente es el más adecuado para ello. ¿Alguna vez has preguntado a tus hijos cómo se quieren sentir en casa? ¿Qué emociones necesitarían o les gustaría experimentar más? Esta herramienta centra su atención en las emociones en lugar de las normas o en las reglas de casa. Ayuda a identificar cómo se quieren sentir, pero además qué se puede hacer o cómo deben tratarse los unos a los otros para sentirse así. El acuerdo funciona como un compromiso que cada miembro de la familia hace con ellos mismos y también con los demás. De esta manera, cada miembro entenderá mejor las emociones, las necesidades, pero sobre todo se creará un espacio de comunicación emocional en casa y que esto sea una realidad. La segunda herramienta es el medidor emocional o mood meter. ¿Cuántas veces le has preguntado a tu hijo qué te pasa? ¿Y cuántas veces has obtenido el clásico no sé? Muy a menudo, ni nosotros mismos como adultos somos realmente conscientes de cómo nos sentimos o cómo esos sentimientos están influyendo en nuestros comportamientos.
y también en nuestros pensamientos. El medidor emocional, por tanto, se basa en teoría clásica acerca de las emociones. Se compone de dos ejes: la sensación, es decir, la experiencia subjetiva, privada e interna que tengo en este momento, ideas, pensamientos con los que me siento más o menos cómodo, y por otro lado el nivel de energía o activación, es decir, señales más o menos evidentes presentes en nuestro cuerpo, como el tipo de respiración, la tasa cardíaca, la sudoración o la tensión muscular. Al unir estos dos ejes se forman 4 cuadrantes. Cada uno de esos cuadrantes representa un conjunto diferente de familias emocionales y, por tanto, todas las emociones que en algún momento podamos llegar a sentir estarían representadas con esta herramienta. Para usarla, anima a los miembros de la familia a chequear cómo se sienten cuando entran en casa, antes de cenar, después de un largo día. Puede ser incluso varias veces al día. Al inicio y con los más pequeños puedes usar los colores del medidor emocional para analizar sus sentimientos. Posteriormente, intenta asociar una palabra específica a esa experiencia emocional. A todos nos resulta muy difícil describir de manera precisa cómo nos sentimos, pero fijaros, una de las cosas más importantes de la educación emocional es el vocabulario emocional. Poniendo nombre a nuestras emociones nos ayudaremos a crear un modelo mental sobre la emoción, nos ayudará a pensar cómo podemos manejar esa emoción, pero sobre todo ayudará a comunicarnos mejor con todos los miembros de nuestra familia y con nosotros mismos. ¿Es lo mismo sentirse agobiado que sentirse presionado? ¿Es lo mismo sentirse disgustado que sentirse decepcionado? En la capacidad para describir nuestras emociones reside nuestra capacidad para regularlas. Hay cientos de palabras emocionales y nuestro uso, sin embargo, es muy limitado. Por ejemplo, si tu hijo tiene algún problema, pregúntale si hay otra palabra que describa mejor cómo se siente. Desilusionado, por ejemplo, preocupado, nervioso. Luego habla con tu hijo acerca de las estrategias para manejar esa emoción. Te darás cuenta que todo vuestro lenguaje emocional estará organizado en esos 4 cuadrantes. Piensa junto a tu hijo también estrategias efectivas para manejar esas emociones. Por ejemplo, el autodiálogo, la respiración, la reevaluación de la situación o la planificación puedes ayudarte del medidor emocional para clasificar estas estrategias, atendiendo a qué estrategias funcionan mejor para ti o cuáles son las que suelen ser útiles para tu hijo. Debatir esto y ponerlo en común ya es en sí una gran labor de educación emocional. La tercera herramienta es el metamomento. ¿Alguna vez has actuado con tu hijo de una manera claramente inadecuada? ¿Alguna vez tu hija ha reaccionado impulsivamente ante algo? Esta herramienta nos ayuda a aumentar el espacio de tiempo entre el estímulo y la respuesta, es decir, aprender a distinguir la diferencia entre reaccionar y responder. Al principio se trata de identificar esos estímulos que habitualmente nos generan o les generan emociones desagradables. Pueden ser reales, pero ojo, también pueden ser imaginarios. Y suelen estar relacionados con nuestras necesidades o con una idea muy intensa que puede venirnos a la cabeza. Por ejemplo, todo me sale mal, no le caigo bien, lo ha hecho para fastidiarme. Posteriormente chequea esa emoción, identifica dónde se focaliza. Como tercer paso, usa la respiración como una técnica para llevar la atención en lugar de a esas ideas, esos pensamientos o a esa situación real a otro punto de enfoque. Esto va a permitir al cerebro pensar con claridad sobre las opciones de respuesta. Una vez hecho esto, el metamomento pide que además piense en la persona a la que aspira a ser, tu yo ideal como padre, como madre o como hijo. Por ejemplo, si sientes mucha rabia hacia tu hijo por ser irrespetuoso, puedes usar un metamomento primero respirando de manera breve y luego activando en tu mente y visualizando cómo reaccionaría tu mejor yo para establecer límites sin aumentar el conflicto. Intentando pensar en cómo nos queremos sentir, desarrollaremos estrategias más saludables, más positivas. La cuarta herramienta del método Ruler es el plano emocionalmente inteligente. ¿Qué ocurre cuando hay un conflicto en casa? Todos ven la situación desde su propia perspectiva. Y es cierto, todos tenemos nuestra propia visión de la realidad. Pero el conflicto a menudo surge cuando pensamos que nuestras verdades son las únicas verdades. Lo más fácil y sencillo es quedarse atascado en nuestra propia visión. Por ello, esta herramienta nos ayuda a considerar diferentes puntos de vista para comprender así y superar los conflictos de una manera más efectiva.
Si ves a los hermanos discutiendo, puedes usar las preguntas del plano para guiar una resolución adecuada al conflicto. Estas preguntas motivarán a tus hijos a no solo quedarse con el comportamiento que han visto del otro, sino a mirar más allá del mismo, pensar en cómo se han podido sentir y qué hay detrás de ese comportamiento. Lo cierto es que a menudo hacemos suposiciones sobre lo que los otros miembros de la familia sienten o sobre las intenciones de los demás. Y la realidad es que muchas veces estamos completamente equivocados. La idea es que luego se intercambien lo que escribieron o pensaron el uno del otro y lo contrasten. Es importante recordar que cómo el otro se comporte no necesariamente significa cómo se siente. A veces detrás de un comportamiento agresivo puede haber una emoción de tristeza o de indefensión. Tomar conciencia de ello es importante para resolver los conflictos mejor. Para terminar, recuerda, primero, la educación emocional promueve la confianza, la comunicación y la aceptación de todas las emociones en casa. Segundo, asegura un lenguaje común entre todos los miembros de la familia. Tercero, nos permite y ayuda a ser un buen modelo para ellos. Y cuarto, recuerda que nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde para desarrollar tu inteligencia emocional.